Amados, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y se me vino un pensamiento para el mensaje de hoy y dice, hay cosas malas que estamos viviendo ahora por las cosas buenas que dejamos de hacer ayer. Y venimos aquí a la Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54 al 62. Y nos dice la escritura, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oremos, hermanos. Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra. Te doy muchísimas gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Y hoy tú nos quieres instruir en esta escritura para que aprendamos de Pedro, para que aprendamos a orar y a estar atentos, Señor. Tu palabra dice que oremos para que no entremos en tentación. Queremos ser humildes, Dios, y humillarnos delante de ti, Dios, Padre, y decirte que nos enseñes, que hables a nuestro corazón y que nos hagas huir de aquellas cosas que no te agradan, Señor, de aquellas cosas que nos estorban para tener una mejor comunión contigo, para que tomemos en los pasos la determinación de caminar en santidad y en una vida de oración y en una vida cerca de ti, Señor Jesús. Muchísimas gracias por tu palabra. Tú eres bendecido, eres glorificado, tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y decía yo este pensamiento, hay cosas malas que estamos viviendo ahora por las cosas buenas que dejamos de hacer ayer. Y me inspiraba en esta parte de la escritura y sobre todo en este último versículo del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 62, dice, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Estaba Pedro llorando amargamente porque había negado al Señor Jesús 3 veces. Pedro sabía que había decepcionado al Señor Jesús. Pedro, que había caminado con el Señor, que fue llamado por Jesús, había visto los milagros del Señor, la multiplicación de los peces, la pesca milagrosa. Sus ojos habían visto aquel gran milagro. Su corazón se había llenado de emoción, se había sorprendido. Sus ojos nunca habían visto tal cosa. Cuando la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre, estaba en cama, Jesús fue a su casa y oró por ella y la sanó. Jesús, hermanos, calmó la tempestad. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. Y el Señor Jesús lo llamó y Pedro caminó en medio del mar glorioso, hermanos. Vio resucitar muertos, vio la resurrección de Lázaro,
Pedro, hermanos, pudo vivir tantas cosas con el Señor Jesús. Se rieron cuando Jesús les dijo a estos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, los Boanerges. Y Jesús se regocijaba con sus discípulos y se reían y tenían una relación íntima, una relación personal, una relación estrecha, una relación de amigos. Era una relación muy bonita. Pedro había vivido todas estas cosas, había sentido los abrazos del Señor Jesús, esa palmada en el pecho, esos chistes del Señor Jesucristo, pero también habían tenido hambre, también habían caminado por la noche en los montes, en medio de la oscuridad, por las tempestades. Bueno, cuántas cosas habían vivido juntos. Y no cabe duda, hermanos, que Pedro amaba mucho al Señor Jesucristo. Pedro estaba dispuesto realmente a dar su vida por el Señor Jesucristo. Realmente él anhelaba defender al Señor Jesucristo. Lo vimos cuando fueron a arrestar al Señor Jesús. Y entonces llegaron los alguaciles, los soldados de los principales, de los fariseos, de los sacerdotes. Y entonces Pedro tomó su espada y le cortó la oreja a Malco, queriendo defender al Señor Jesucristo. No nos cabe duda que las intenciones de Pedro eran buenas. Sus intenciones eran las mejores. El Señor Jesús le había anunciado a Pedro. Acá en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 36 en adelante, nos va a decir la escritura. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí Pedro le decía al Señor: yo pondré mi vida por ti. En otra parte de la escritura, acá en el Evangelio de Mateo 26:35, dice: aunque tenga que morir, te seguiré. En el Evangelio de Lucas 22:33, estoy dispuesto a ir a la cárcel. Pedro, hermanos, realmente estaba dispuesto a hacer lo que sea por el Señor Jesucristo. Pero había algo que Pedro tenía. Una parte de la Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y Pedro tenía esta característica de hablar muy rápido, de hablar de una manera sin pensar tanto las cosas, decirlas así espontáneamente. Pero entonces Pedro era pronto para hablar y era tardo para hablar y era tardo. Repito. Pedro se airaba, perdón, ahí me confundí. Pedro era un hombre que se airaba con mucha facilidad. Pedro era un hombre que hablaba rápidamente. Pedro era un hombre que no llevaba a cabo este versículo, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El Señor Jesucristo ya le había anunciado a Pedro. Le decía: Pedro, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vemos acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, que Pedro estaba ya llorando amargamente después de haber negado al Señor Jesucristo. Lucas 22 dice:
Nos dice cómo fue este momento. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué Pedro negó al Señor Jesucristo? Uno, porque le seguía de lejos. Muchas veces estamos caminando con Jesús, pero seguimos a Jesús de lejos. Nos preguntan que si somos cristianos y decimos, ay, bueno, es que voy a la iglesia los domingos. Oye, ¿por qué tienes una Biblia? Ay, es que es un libro mágico que te protege. Ah, oye, y tú no bailas, no fumas, no tomas, como esos fanáticos que van todos los domingos a la iglesia. No, yo sí bailo, no, yo sí fumo, sí voy a la iglesia, pero no, yo no soy tan fanático, no. Entonces, aquí la Biblia nos dice que Pedro le seguía de lejos. Qué importante, hermanos, es que caminemos con Jesús tomados de su mano y que no nos apartemos de Él ni un instante. No sé, me llama la atención algunas de esos documentales, ¿no? De los animales, quizás allá en la selva, de las manadas, que los animales, los más pequeños, las crías, muchas veces se quedan, no siguen a la manada, y ahí están los leones acechando a sus presas, y los leones nada más buscan un momento en el que se descuide esta presa más débil, esta presa más pequeña, se aleja de los demás para matarlo. Y muchas veces así estamos los cristianos, que no estamos caminando a la par con el Señor Jesucristo y con sus ovejas. Él es el buen pastor y Él quiere que nosotros caminemos con Él, que nosotros vayamos a su paso, que no caminemos con Él de lejos. Y aquí la Escritura nos dice que Pedro seguía al Señor Jesús de lejos. Y aquí va a venir el momento en el que Pedro va a negar al Señor Jesús. Y habiendo, Evangelio de Lucas 22:55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle se sentó al fuego y se fijó en él, y dijo, también estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Me venía a la mente ese versículo que dice que si nosotros nos avergonzamos del Señor Jesucristo, Él se avergonzará de nosotros delante de su Padre. Y qué fuerte, hermanos, decir, no conozco al Señor Jesucristo. Qué fuerte que por querer quedar bien con un grupo de amigos. Qué fuerte que por querer quedar bien con un grupo de personas, digamos, no, yo no conozco al Señor Jesucristo, yo no soy cristiano, no me acuerdo de sus promesas. ¿Sabes? Dios tiene promesas para ti, promesas de bendición. Tú fuiste escogido desde que estabas en el vientre de tu madre. Su embrión vieron tus ojos. Todas esas cosas acerca de ti ya estaban escritas en su libro. Dios tiene un plan. Dios te trajo a este mundo para amarte, cuidarte y bendecirte y darte todas las cosas que tú necesitas. Pero muchas veces nosotros no nos queremos acordar del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque amamos más al mundo, porque queremos quedar bien con el mundo, porque queremos quedar bien con la gente de allá afuera. Y eso fue lo que le pasó a Pedro, quizás por temor de perder su vida, no lo sé, pero seguramente tú y yo sí lo sabemos.
Porque así como Pedro, nosotros hemos hecho también en algún momento, nos hemos avergonzado del Señor Jesús. O bien para hacer lo malo, decidimos no acordarnos en ese momento del Señor Jesucristo hasta que haya pasado todo y después pedir perdón. Cuando visitamos sitios de internet que son prohibidos, ahí estamos diciendo, no conozco a Jesús. Cuando vamos al antro, cuando vamos a la fiesta a bailar y a tomar, estamos diciendo, no conozco al Señor Jesús. Cuando fornicamos y cometemos adulterios, estamos diciendo, no conozco al Señor Jesús. Dice el versículo de Evangelio de Lucas 22:58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¿Sabe? Pedro no podía negar que él era. Pedro había caminado con Jesús, olía a Jesús, hablaba como Jesús, se movía como Jesús. Pero en ese momento no tenía él la fortaleza, el miedo a que él también fuera encarcelado, lo venció. Esas palabras que él había dicho, yo mi vida daré por ti, habían quedado en el olvido. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, aunque tenga que morir. Todo se había olvidado en ese momento. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, este estaba con él porque es Galileo. Versículo 60, Pedro dijo, hombre, sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué fuerte, hermanos, esta mirada. Versículo Evangelio de Lucas 22:61. Qué fuerte esta mirada. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó. ¿Sabe? Ninguno de nosotros podemos olvidarnos de lo que somos. Tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios, lavado y lavada por la sangre de Cristo. Y aunque andes en el mundo, aunque andes en las drogas, en el alcohol, en el pecado, nunca podrás olvidar esa experiencia maravillosa, ese encuentro del Señor Jesucristo. Nunca podrás rehuir a esa mirada del Señor Jesús. Nunca podremos ocultarnos de su presencia. Nunca podremos escondernos, porque cuando hacemos lo malo, ahí está la mirada del Señor sobre nosotros. Dice entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Sabe? El Señor, hermanos, con dolor nos mira cuando nosotros nos apartamos de Él. El Señor con dolor nos mira cuando hacemos nuestra voluntad y nos apartamos de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que el final de nuestros actos, las consecuencias que vamos a acarrear de hacer lo malo, serán, dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. En mi caminar con el Señor he visto a la juventud en las drogas. Y uno dice, ¿por qué después de tantos años sigues en esa misma situación? ¿Por qué no miras a Jesús? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo y te humillas delante de Él? Y el Señor te va a romper las cadenas y las ataduras y vas a ser libre.
¿Por qué? Por falta de comunión con Dios. Esto que estaba viviendo Pedro, el Señor Jesucristo ya se lo había anunciado. Ya le había dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces. Acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39, un poquito atrás. Bueno, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Sabe? El Señor Jesucristo nos dice que oremos, que leamos su palabra, que le busquemos para que no entremos en tentación, para que no seamos atrapados de lo malo. Pedro ya había sido advertido. Y aquí el Señor Jesús, hermanos, le llevaba al Getsemaní. Aquí en el Evangelio de Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Poco antes de que Pedro negara a Jesús, aquí el Señor lo llevaba al Getsemaní para que orara con él. Dice la Biblia en el versículo 41: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. El Señor nos da ejemplo, hermanos, de cómo tenemos que orar. ¿Sabe? El Señor Jesús, a través de la oración, tomó fortaleza. Y aquí recalca algo. En el versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero no nos dice la Biblia que a Pedro o a los demás discípulos aquí se les haya aparecido un ángel para fortalecerles. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron dormidos, porque ellos no oraron. El Señor Jesús tuvo que ir y despertarlos. Versículo 45: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sabes? Puedes decir que estás durmiendo a causa de la depresión, porque te ha ido mal, porque los negocios no van bien, porque tu relación con tu esposo o con tus hijos no va bien, o porque la escuela, porque tu carrera no va bien. Pero sabes, no podemos dejar de hacer las cosas que son importantes. No podemos dejar de obedecer, hermanos, al Señor Jesucristo. Debemos obedecer al Señor Jesús. Debemos orar aunque no tengamos ganas. A veces decimos: ay, yo voy a ir a la iglesia cuando a mí me nazca. No debemos esperar a que nos nazca, porque si no vamos a estar como Pedro, llorando amargamente.
llorando amargamente cuando no hayamos querido escuchar al Señor Jesucristo y entonces nosotros o nuestros hijos se encuentren en la cárcel o en las drogas o en el alcohol, en los vicios, en las ataduras, cuando nuestro matrimonio esté despedazado y veamos a nuestros hijos llorando amargamente o nosotros llorando amargamente. No esperemos, hermanos, que nos vaya mal para acercarnos al Señor Jesús. No esperemos que las cosas se pongan mal para acercarnos al Señor Jesús, para humillarnos delante de su presencia. Dice la Escritura que les dijo Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Lucas 22:46 y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad, que no entréis en tentación. ¿Sabe? La oración, hermanos, nos da fortaleza espiritual ante las tentaciones. Joven, no hay ningún pretexto para que andes en el mundo. Los jóvenes dicen: no, es que soy joven y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y estoy en la edad de vivir y de experimentar y de disfrutar. Y si sigues por esos caminos, vas a terminar llorando amargamente. No dejes pasar los mejores días de tu vida para servirle al Señor Jesucristo. Ahora mismo rompe tus relaciones con el mundo. Ahora mismo rompe compromisos con el mundo, con el pecado, y entrégale tu vida al Señor Jesús. Dobla tus rodillas y ponte a orar para que no entréis en tentación. A veces ponemos muchos pretextos para seguir haciendo lo malo. Hoy en día se dice de los adolescentes: es que pobrecitos, es que están en una edad muy difícil, pero más adelante se van a acercar a Dios. Y yo digo: no. Eso es pura rebeldía. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes? Como padre, si hay cosas que has dejado de hacer, ahora hay cosas que dejaste de hacer con tus hijos, nunca es tarde. Empieza doblando tus rodillas, o empecemos doblando tus rodillas y empecemos a pedir por nuestra familia, empecemos a pedir por nuestros hijos, empecemos a pedir por nuestros nietos, empecemos a pedir por nuestra vida espiritual para que tengamos una vida de comunión con Dios, para que estemos fervientes, porque Dios no quiere que seamos tibios. La Biblia dice que mejor te fuese ser frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe? La Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Y acá en la Escritura nos dice la Biblia en el Evangelio de Lucas 22:63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Imagínense, hermanos, que Jesucristo hubiese dicho: no, yo no soy, perdónenme, es que... No, Jesús, hermanos, dijo aquí la Biblia, y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. También si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Sabe? El Señor Jesucristo nunca se retractó de ser el Hijo de Dios.
No se retractó de ir a la cruz y morir por nosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, no se retractó de ir al infierno a sufrir, morir, pero resucitar al tercer día. Hermanos, la oración que el Señor Jesucristo hizo en Getsemaní lo fortaleció para sufrir el Calvario. Él nos dice, orad para que no entréis en tentación. El mensaje es orar para que no entréis en tentación. Hay cosas malas que estamos viviendo ahora por las cosas buenas que dejamos de hacer ayer. Entonces, hay cosas buenas para nosotros ahora por las cosas malas, por el pecado al que renunciamos ayer. Hay cosas buenas que vienen ahora por la oración que hicimos ayer. Amén. Gloria a Dios.